Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestro road trip. Tanto Miriam Partida, sommelier mexicana, como yo, Víctor Gálvez, sommelier de aquí de La Terreta, os vamos a contar y os vamos a intentar introducir en el mundo del vino. Vamos a seguir haciendo fácil el mundo del vino y vamos a intentar descubriros a todos vosotros un poquito más las denominaciones de origen que están en nuestro país. Por ello, nos hemos propuesto viajar por toda la geografía española. Haremos la parte norte de la península para intentar daros a conocer todas las bodegas que podamos. Tenemos que agradecer sí o sí a todas las bodegas, a Mil Ojos Producen, a Alicia, que nos ha ayudado mogollón en toda la producción de todo el vídeo y en el contenido que hemos creado. Al final nosotros somos muy chiquitines y un espejo en el que nos hemos mirado ha sido The Wine Van, ha sido I Love Wine y Mil Ojos Producen. Gracias a todos vosotros y esperemos que os guste. The sun comes up, she made my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love it so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. Pero antes de todo esto, os tengo que contar que a una semana de empezar el road trip, cogí el puñetero COVID. Es cierto que entrené en casa y hice todos los días catas a ciegas de olores y de sabores hasta que por fin llegó el día en que recuerdo oler algo, el café, como muy lejano y decir, hostia, ya empiezo a oler. Gracias a eso pude pasar el COVID, volver a recuperar el olfato y el gusto y a tope por el road trip. A pesar de que salimos tanto yo como de Zaragoza y Miriam desde México, comenzamos nuestro viaje, la primera parada en Valladolid, en Ribera del Duero. El primer día fuimos a cenar al Melel, que es un restaurante que es famoso por su gran carta de vinos y sus buenos maridajes, y allí por la noche comenzamos lo que sería nuestra andadura. En el Melel nos encontramos por primera vez tanto Miriam y yo como el resto de compañeros y estuvimos echando unos cuantos vinitos, menos de los que nos hubiera gustado porque al día siguiente había que grabar, para comenzar el día 1 con Bodegas Arzuaga. En Bodegas Arzuaga nos recibió Guiomar, que es la responsable de enoturismo de la bodega. La verdad que tuvimos un trato espectacular gracias a ella y nos abrió las puertas de la bodega dándonos a conocer todo tipo de vinos y viñedos que elaboran. Comenzamos con una cata de los diferentes vinos, empezando por sus vinos más jóvenes, la planta roble y acabando en una Arzuaga reserva. Dentro de la bodega existe un restaurante con estrella Michelin, el cual es súper famoso y tiene una lista de espera bastante amplia porque es referente dentro de la zona. Una vez visitada la bodega y los entresijos, tanto la parte de abajo como las cavas como la zona de barricas, nos fuimos al viñedo. ¡Esa peña ahí! ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Estamos en medio del viñedo de Bodegas Arzuaga. Como podréis ver, el viñedo ya está en las últimas. Esta añada ya ha pasado a mejor vida. La añada 2021 ya es historia. La vendimia por estas fechas ya ha concluido. Los vinos de Arzuaga sí que es cierto que ahora mismo la inmensa mayoría de ellos, como pasan por barrica, están en una crianza de barrica, haciendo la maceración maloláctica, ya que la maceración carbónica, alcohólica, perdón, ya ha ocurrido y ya están todos en guarda. Que mi opinión de Arzuaga, bueno, a mí me encanta Arzuaga. Hace 3 años vine a hacer prácticas y fue la primera vez que tenía un acercamiento con el vino español, sobre todo de Ribera del Duero. Entonces, bueno, me encantó y ya es una familia también aquí, o sea, aparte de que es una bodega familiar, cada que vengo me siento en casa. Y bueno, los vinos espectaculares y pues toda la experiencia. La verdad que el trato de Bodegas Arzuaga ha sido excepcional. Los vinos que más me han gustado de todo lo que hemos catado han sido Pago Florentino, que es un vino con un toque fuerte a madera, pero la verdad que muy intenso. Y
capitán general de toda la gama de Arzuaga, que es la Arzuaga Crianza. También nos han enseñado y nos han explicado la historia de Amaya de Arzuaga. Amaya es hija del dueño, de Florentino, que hemos estado con él, por cierto, y es una diseñadora de moda y todos los años, en cada añada, diseña una etiqueta distinta con un vestido que ha diseñado ella ese año. Hoy ha sido el comienzo de esta aventurilla. Empezamos en la Ribera del Duero, Bodegas Arzuaga, calidad, creme de la creme, top 10 bodegas españolas, si no más, y nos han dado de comer. Tenemos un problema con Miriam, que solo pide que croquetas porque ve que en México no hacen, y quitando ese pequeño problema que vamos a comer croquetas en cada bodega que vayamos, el resto todo estaba muy bueno. Nada, lo dicho, estaros atentos a nuestras redes, vamos a ir subiendo el contenido, vamos a ir contándoos por dónde vamos, qué bodega vamos a visitar, a quién vamos a ver, que esperamos que os guste y que estéis ahí atentos, compartiendo nuestro contenido, porque si nos estamos esperando aquí el currazo para hacerlo guay, no estaría nada más que, ya que estás viendo esto, ya has llegado hasta aquí, te hagas un likeazo buenísimo y nos compartas el vídeo. El segundo día viajamos desde Ribera del Duero hacia Bierzo. En Bierzo teníamos a nuestros amigos de Mil Ojos Producen. Allí nos recibió Alicia tomando un café en un bar que hacía un frío de pelotas en la parte de fuera y nos dijo primero un café y luego ya, si queréis, nos presentamos. Alicia es una de las dueñas de la productora junto con su socio y nos fue presentando uno por uno a todos sus compañeros. La productora es una productora pequeñita pero que hace cosas muy grandes, a nivel de que ya tiene series puestas en grandes plataformas como Netflix o Amazon. Bueno, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Fría. Para los que no lo sepan, estamos en Mil Ojos Producen, es una productora de aquí de Bierzo. Alicia nos ha cogido y no tenía por qué, la pobre muchacha, le hemos hecho el lío y aquí estamos. Oye, ¿cómo empezó esto de dedicarte primero a una productora? ¿Qué habías estudiado? ¿Qué habías hecho? Bueno, yo hice periodismo en la Complutense y trabajaba en tele y a mí me dolía casi cuando hacías temas así un poco profundos, dejarlos en una pieza un minuto. Entonces, bueno, pues empecé a estudiar documental, empecé a especializarme, me fui a la Escuela de Cine de Cuba, empecé a hacer documentales. Estuve un año terminando mis cosas en Madrid, ahorrando para comprarme equipo y todo esto, y cuando llegué aquí tuve la suerte de que había una escuela de cine. Y oye, ¿cómo...? Y el vino, ¿no? ¿Cómo llegamos a este momento, ¿no? A esta mesa llena de vino. Pues bueno, entonces empezamos a hacer documental. ¿Y qué pasa? Pues que mi marido, oye, ¿me ayudas con esto? Entonces empiezo a hacer cosas para él y alguien le dice, oye, ¿quién te ha hecho esto? Pues mi mujer, ¿qué tal? No sé qué. Entonces empezamos a ir especializándonos en vino y gastronomía, porque no solo hacemos vino, también hacemos productos de la tierra, pero siempre pegados a la realidad. Nos gusta el vino, nos gusta contarlo, pero a gente como nosotros, que no tiene por qué saber de vino. Es un poco la visión que tanto Miriam como yo intentamos transmitir de hacerlo fácil, sencillo, sin barreras, para todo el público. Dejamos atrás el Bierzo, cogemos carretera, nos hacemos una pechada de coche toda la noche y al amanecer empezamos a llegar a las Rías Baixas. Allí nos dimos cuenta que el paisaje de viña que habíamos visto durante todo nuestro viaje era distinto. Toda la parte de Rías Baixas se caracteriza por viñedos emparrados y no viñedos en vaso como veníamos viendo anteriormente. Una vez llegados allí nos dimos cuenta que el clima era otro, que el frío era otro y que lo que íbamos a catar y ver iba a ser bastante diferente. Aquí hay un brillo exquisito, es lo que va a tender a ser luego más tiempo en botella un dorado viejo. Siempre me gusta que el cliente disfrute muchísimo, aparte de que yo pueda explicar la historia, el entorno y sentiros muy como en casa, que entiendas el vino. Es muy importante que tú te vayas con una idea del vino alvareño, que a ti te pueda interesar luego en casa, que tú lo puedas disfrutar. Entonces, ¿qué mejor opción que disfrutar con un maridaje de mejillones, en este caso en conserva?
un mejillón que es de Cambados, que está hervido con agua de mar, purificado y un poquito de laurel, nada más. Sabe al plancton de estas rías. De estos mejillones comen los centollos y come el pulpo. Por lo tanto, ese Tontos producto están, ¿sabes? es una cadena alimenticia que hace que el producto final, que es el fruto del mar, sepa tan rico. Este vino tiene, por su crianza en este momento, un color transparente, un amarillo casi dorado, ¿no os dais cuenta? Que es una belleza. Nos recuerda, aparte de que es vino, lógicamente, esos aromas más maduros como un melocotón de carne blanca o como un paraguayo, un albaricoque seco. Sí, más Cojones, fruta un de poquito. hueso. Afrutado, fresquito, un poco de amargo al final. La primera propiedad vendió la finca en el año 2017, la compró otra nueva de la mano de Pedro Martínez, un emprendedor del vino, bioquímico, que estudiaba siempre la salud y el vino. Y apostó por Gran Bazán y recuperarla. Y llevamos 3 años con ellos. Encantado. Y encantados, creciendo, e invertir en la tierra, en el entorno, el trabajo y cuidado de la biosfera. Estamos apostando muchísimo porque toda la uva, el proceso desde el momento cero hasta que el residuo que se obtiene una vez vayamos al proceso de vinificación vuelve al campo como compost. Y luego a nivel natural hemos creado 5 colmenas más para que las abejas polinicen dentro del viñedo. Es muy difícil, poco a poco, pero estamos empezando. Sí. Wow. Eso atraería, claro, más fauna dentro del viñedo y... Efectivamente, hemos hecho ahora mismo un estudio de nuestra fauna y flora del entorno, autóctono, y tenemos especies encantadoras. Aparte de laureles, castaños, robles y demás, tenemos diferentes aves, insectos, reptiles. ¿De acuerdo? Todo eso está valorado y lo tenemos expuesto en la entrada de la sala de barricas para que los clientes, si sienten interés, aprecien el proceso que estamos llevando a cabo del medio ambiente. En la parte nueva de la parcela atlántica que has dicho tú, Sí. ¿es la misma variedad a la que pretendéis? Albariño todo. Sí, Aquí pero- no hacemos coupage nada más que de albariños. Entiéndase que hay fincas seleccionadas, Ujú. porque evidentemente nuestra producción es limitada para todo lo que vendemos. Tenemos que comprar, como ya venimos haciendo desde siempre, a diferentes familias del entorno, por lo cual proceden de, siendo la denominación subzona del Sannés, zonas o parroquias diferenciadas, como la zona de Caldas, la zona hacia Lumia, esta zona de aquí propiamente, cerca del Atlántico, orillas de la ría. Hacemos coupage de albariños, de la De uva la misma albariña, de la albariño, misma diferente. comarca del Sannés, Vale. efectivamente. Y en cuanto a la producción que vosotros tenéis, que es a lo bestia, ¿cuánto se queda aquí y cuánto se exporta? Más Se o menos. exporta un 25% aproximadamente, el resto queda en España. El mayor cliente español está en Galicia y a continuación Madrid y Barcelona en este orden, Mediterráneo, y el norte de España, aunque no lo parezca. El Chacolí es un vino muy apreciado en la zona norte, Navarra sobre todo y País Vasco, pero para eso nuestro vino verde sería el que le da la mano al Chacolí. Pero a partir de ahí en adelante nuestros vinos ácidos con esta sutileza frutal encanta al País Vasco también y a Navarra. ¿Crees que...? Yo te voy a ir preguntando. a ver Sí, si- sí. Ahí está la respuesta luego. Va. ¿Crees que dentro del sector o el mundo del vino en España, Albariño, Rías Baixas es como top 3, si no más? Sí, hoy por hoy. Yo te digo que a nivel internacional como a nivel nacional está siendo un descubrimiento y el posicionamiento está siendo cada vez más firme. Es más, la demanda ha crecido terriblemente. No, ya te digo en México, que Sí. en México, y justo lo hablaba ayer, antes era puro Rioja Ribera, no se salían de ahí. Ujú. Y ahorita ves más Rías Baixas Sí. y muchísima más como difusión, Ujú. porque luego la gente era como Rías Baixas, eso suena como raro, ¿no? Y ya ahorita hay muchísima más demanda. ahí. Exacto. Lo que sí que tenemos que tener muy claro que el vino tiene que proceder de las Rías Baixas, denominación Rías Baixas, queda muy claro en la contraetiqueta. Ujú. Rías Baixas Albariño. Cualquier otro albariño que llegara y no tuviera la contra no está regulado por la normativa. Y el seguimiento de control, evidentemente. Si vosotros hacéis una ISO que le tiene que pasar, que sean Efectivamente, sí o sí así productores de todas aquí. las bodegas que pertenecemos a la denominación de origen, que somos socios, por tanto. Luego la elaboración es muy importante. Podemos elaborar, como vosotros sois profesionales también entendéis un poco la elaboración, puede ser en tiempos más rápida, según la demanda, hacer muchos millones de kilos de uva.
a llevar un proceso de vinificación en frío, porque el frío es lo que levanta los aromas y conserva toda la riqueza de la fruta, desde el momento planta hasta la botella. Vi con el prensado y fermentación y botella. En nuestro caso no. En nuestro caso sí ocurre con el verde, pero a partir joven, ¿no? de ahí, efectivamente, ya son tiempos sobrelías. Hola, ¿qué tal? Estamos en Bodegas Gran Bazán, Rías Baixas, viñedos en Parra. Ya como podréis ver, el entorno ha cambiado un poquito. Aquí se vendimia de una manera un poco distinta. Está permitido por la DEO tener viñedos en espaldera, pero justo Bodegas Gran Bazán, todo lo que tiene que no compra fuera, cuando digo fuera, a que se me entienda bien, lo compra en minifundios de dentro de la DEO que plantan y tratan el albariño igual que ellos, y todo lo que plantan y tienen en su alrededor de la bodega está en viñedo emparrado, como podéis ver. El albariño es la uva predominante. Espero que os guste. Luego os enseñaremos su gama de vinos. Ana, su directora de enoturismo, nos ha tratado súper bien. Hemos hecho una cata maridada con mejillones de aquí que elaboran ellos mismos, con unas cuantas conservas que ellos mismos tienen en bodega a la venta. Chapó. El trato ha sido brutal, el día salió espectacular, así que en Rías Baixas, cuando sale un día así, hay que aprovecharlo, porque lo normal aquí es que llueva. Y nada, esperamos que os guste el contenido de hoy. Nos vemos en los bares. Marcado en rojo en el calendario de nuestro road trip teníamos el día en el que conoceríamos a Manuel Castro. ¿Quién es Manuel Castro, o Manueliño para los amigos? El enólogo de bodegas Viña Costeira. La verdad que nos habíamos enviado vinos mutuamente. Yo le había hecho llegar el Arno y él nos había hecho llegar vinos de su bodega. Es cierto que teníamos muchísimas ganas de conocerle y teníamos muchísimas ganas de desvirtualizarle, ¿no? Una vez llegado allí, nosotros pensábamos que Manuel era un tío muy cercano, tal, por lo que habíamos estado hablando con él durante todo este tiempo. Pero se reafirmó nuestra creencia al llegar allí, y el cómo nos trató y el cómo nos hizo ver que Ribeiro no solo es una zona bonita y una gran bodega, sino que mola muchísimo como para poder vivir allí. Bien, pues os he querido traer el Pazo Ribeiro, ¿vale? Que es nuestra primera marca, es decir, la bodega como tal, que estamos en un hijuelo de Viña Costeira, que es el Pazo de Toubes. Pero antes de Pazo de Toubes y antes de Viña Costeira y antes de todas las marcas que vamos a probar, fue Pazo Ribeiro. Fue la primera marca que despegó el Ribeiro con nombre y apellidos. Cuando se hizo esto, en los finales de los 60, los 70, esto era una innovación total. O sea, un vino Ribeiro con una marca y un nombre era algo que no, la gente vendiendo a granel. Entonces, normalmente era granel y ya está. el Pazo sigue siendo un vino para reivindicar territorio, para reivindicar un poco lo que es el Ribeiro de toda la vida, y un poco a imagen y semejanza de lo que era aquel Ribeiro de los años 60-70, es una mezcla con palomino, ¿vale? Porcentaje de palomino, pero enriquecida con trisura y sobre todo con torrontés. Es una variedad muy, muy interesante que le aporta una gracia al vino. Entonces, bueno, ya veis, el aspecto de color, pues el típico amarillo pajizo del año, pues eso, de un año, cumple un año ahora, que es del 2020, pues está cumpliendo el año. Pues ese brillo que mantiene, aromáticamente no es tan intenso como otra gama de vinos que tienen un porcentaje muy alto de uva autóctona, pero tiene una frutosidad muy agradable. Es un vino con un puntito de fruta súper rica. Y lo metéis en la boca. Y lo que tiene es un vino muy fresco, muy fácil de entrada, muy vertical, entra muy bien, un alcohólico moderado, ¿vale? En torno por debajo de 12, 11,5 y 12. Fruta, flores también en boca. Notas de florales. Ese torrontés, Exacto, que es una variedad torrontés. que tiene ese puntito y es lo que le da un poco para arriba la parte aromática y del por gusto. Cada uno tiene su sitio. Entonces, Sí, hay que reconocer que allá se da de una manera, acá se da de otra y en todos sitios pues tiene su expresión, y yo creo que hasta es bonito que alguien puede decir, pues me gusta saber cómo es un palomino en el norte de España, en la zona pues, atlántica y más fresca. Vamos a compararla con Cádiz, esa variedad. vamos a compararla con otros sitios. Oye, pues el hecho de que tú plantes variedades en diferentes lugares fuera de lo que es su cuna de nacimiento, a mí me parece una riqueza. Es como el Chardonnay, que se ha plantado por todas partes del mundo, ¿vale? Que Borgoña es su punto, digamos, en el epicentro de la Chardonnay. En California, Pero sí. ¿por qué no le dejas expresarse en otro lugar y que la gente que lo pruebe tenga la oportunidad? A mí me parece genial eso, que alguien diga, pues un palomino del Ribeiro, pues sí.
Y hacer esa comparativa, yo creo que es lo más interesante, ¿no? Como, o sea, ok, así se expresa la Chardonnay en este sitio y en este otro. Y es como hacer una comparativa de estilos de una misma variedad. La variedad está ahí, y luego está el Exacto. territorio, y ahí es donde se ve la Y ahí es donde ves simbiosis, las diferencias. cómo se Y funden luego ahí, las dos cosas. claro, juntas a las personas que dicen, no, es que yo me voy por este Chardonnay de este estilo, no, yo me voy por este otro. Y es como, wow, esa, no sé, como... Eso que tiene el mundo del vino que no tiene otros mundos. Te voy a decir que tú, si te gusta el mundillo y tienes curiosidad y vas probando y vas picando, oye, prueba un Chardonnay otro día. Pero lo que pasa es que quiero probarlo de otro sitio, ver cómo es. Oye, el Chablis, joder, el Chablis no tiene nada que ver con la No se con parece la nada. Condor, por ejemplo, No. o como el Sur, como el Sí, Macallan. al final, lo que hablábamos hoy, cuando, por ejemplo, el Gewürztraminer se trajo aquí a España, Efectivamente. oye, un chinchín, ¿o qué? Venga, Un que chichín. caray. Cheers. Como el concepto de imagen que hemos creado Muy chula, en torno a los animalitos del viñedo. Del viñedo, no es que estén en el viñedo siempre, pero que están en los bosques que rodean Ay, guau. al viñedo y que, por así decirlo, forman parte del ecosistema, joder, que al final Sí, la todo se fauna. alimenta de unos o de otros. Lo que no puedes hacer es joder, cerrar un pedazo y decir, aquí pongo un viñedo y no hay nada más. No, ¿cómo que no hay nada más? Está el entorno, están los bosques al lado, que te importan mucho también los bosques, y toda su fauna. Hay jabalíes, hay liebres, hay pues, corzos, en fin, todo esto al final. Entonces, la gama Vía Barrosa es esa idea, un poco haciendo. Bueno, el nombre viene de una vía romana que unía el imperio desde la zona de Pontevedra hasta Roma, y es un trozo de la zona del Salnés. Pero bueno, basándonos en esto, hemos montado la gama Vía Barrosa, todo con los animalitos del viñedo. Cuando lo llevas a la boca te sorprende porque dices, ¿cómo? Que esto es solo trisadura, que ya no estamos hablando ni Sí, sí, albariño, sí, sí, no. ni Ribeira, ni... Y cuidado, Está muy muy rico, nosotros estamos muy contentos y esta es una marca que está creciendo. ¿Qué es el Colección 68? Este es un vino que nace cuando la finca de San Cibrao llega a su madurez para decir, ahora sí, que las uvas de esta finca están bien para dar la talla, para dar el nivel, ¿vale? Esto es de lo mejorcito. Entonces, Es que bueno, nariz ya veis está- ese color, pues eso, intenso también de los vinos más Sí. maduros. La nariz, intensidad por encima de todos, ¿vale? O sea, este supera a todos los demás, muchísimo más. sin ninguna duda. Y es que es eso, la buena trisadura de aquella finca, concentradita, esa esencia de trisadura, con el apoyo de Albariño, que le viene muy bien, Oh, y el Godello, que le da muy buena boca. Este lo que tiene, yo, oh, la entrada en boca es bastante más suave, Sí, y pero de luego- repente es un Así pico de es. potencia. Luego anchea y te ocupa toda la boca, o sea, es súper complejo. cuando un blend tiene 1% de una variedad, ese 1% sí hace la diferencia, o sea... Es que puede cambiar los equilibrios internos del otro 99. Claro. O sea, ya no es solo porque es 1% tenga un carácter muy potente y salga y lo notes, porque es muy difícil. Entonces, que a veces es 1%, hay una serie de equilibrios que en el 100% de trisadura se mantienen estables, y metes un porcentaje pequeño en otra cosa y todo se vuelve a recolocar. Hemos comenzado en el 2015 pues, con la compra de un viñedo en la zona del Arouco, en la costera de Puerto Morisco, y una bodega que es Viña Costera, Valdeorras. El naming tampoco nos hemos roto la cabeza, ya, que Bastante tenía ya, ¿no? y aunque el proyecto inicial era hacer tintos, como diciendo, bueno, los blancos van a ser del Ribeiro y los tintos van a ser de Valdeorras, nos hemos encontrado que el Godello Valdeorras tiene una reputación, o sea, todo el mundo que quiere un Godello top, que quiere un Godello original, se va a Valdeorras, porque es la cuna. Notas botánicas, notas también de esas hierbas del campo, notas de fruta madura también. Sí, fruta madura. Esa manzana está ahí. Una nota muy peculiar que hay a veces que es la de la margarita, la vainilla, esas notas que recuerdan también a la manzanilla. Y piña también, pero piña madura. Sí, efectivamente, una piña como bien madura. Y la boca del Godello. Esto es indiscutible, o sea, la amplitud de boca, la carnosidad que tiene la Godello, pocas Sí, uvas. O sea, la masticas, la tienes, sí, literal, o sea, en boca es como, Y llena toda la boca, sí, untuoso. es grasoso. Persiste mucho tiempo, tiene mucha longitud, Está muy bueno. Pues mira, yo sí voy a probar los quesos, no me gustan, pero los pruebo. Si quieres te reservas para el San Simón da Costa, que ha sido para muchos el mejor queso del mundo. ¿Sí? ¿Cuál? Este es un queso ahumado. ¿Este? Huele la corteza, huele. Ese queso se ha metido en un lugar donde se ha ahumado con una madera de carballo gallego. Porque el queso de tetilla y el queso de azúcar de oliva es lo mismo, es un queso fresco, gallego, de vaca gallega, con su cuejo, y tiene un toque, y luego tiene boca cremosa. Que esto en muchos certámenes Pero el ha sido ahumado está buenísimo, el mejor queso del mundo en muchos certámenes. Y luego dicen, no, es que no, el queso, o las tablas de charcutería con quesos, con un vino tinto. No, o sea, Para nada. quesos, pruébalo con vinos blancos y es una pasada. Aquí es un viñedo que es de un colega
y bueno, y esta hoja es amarillita, ya hay alguna marrón, Ya, pero está muy chulo, está muy chulo. Un pelín ya oscura, pero bueno, tiene su punto. En esta finca nosotros hemos hecho una historia que es muy peculiar, que es una especie de reconversión de derechos de plantación. Sabéis que para poner una viña no vale que, porque yo lo valgo, pongo una hectárea de viña y ya está, no te hace falta el derecho de plantación. Pues ¿cómo hicimos? Con la idea de dejar las viñas de los fondales y venirnos a las zonas altas, ¿vale? A las zonas costeiras. Esto es una costeira, ¿vale? El concepto de costeira, yo creo que ya lo he comentado, no es que estamos cerca de la costa, No. estamos en la cuesta, que es también el concepto que las costeras catalanas, o las Cots d'Irón, las Cots de Nuits, o las Cots d'Ibón, o sea, las encostas en Portugal, es las viñas inclinadas, las viñas en cuesta. Por eso nos llamamos viña costeira, porque estamos en unas cuestas. O sea, las buenas viñas son las de las cuestas, sobre todo están mirando para el sur, como en este caso, fijaos, sol de mediodía y nosotros mirando para el río Miño. El río Miño corre de este a oeste. Lo primero, dar una bienvenida a Viña Costeira y a nuestra finca de Sant Cibrao, donde se puede ver el concepto costeira, yo creo que más claramente que en ningún sitio. Es decir, el concepto costeira no es porque estemos cerca de la costa, que sí estamos cerca de la costa, porque el Atlántico queda a menos de 50 kilómetros en línea recta, pero el costeira se refiere a las viñas en cuesta, las viñas que están, pues eso, inclinadas, como es el caso en el que estamos ahora en este momento. Son fincas que están orientadas hacia mediodía, o un poquito hacia poniente, un poquito hacia naciente, y que reciben la mejor luz solar. O sea, son en ese aspecto ideales. Después, segundo punto importante, los suelos graníticos muy pobres, que no tiene nada que ver solo de la zona de la costeira, que siempre es más, digamos, escaso en materia orgánica, que el del fondo del valle, que suele ser más rico. Entonces, claro, las viñas ahí producen más, pero no es la misma calidad que en la zona alta. Y el tercer ingrediente de la fórmula importantísimo es la variedad Treisadura, que es la variedad mayoritaria de nuestra viña costera. Es la uva autóctona del Ribero, la uva, por así decirlo, emblemática. Es decir, aquí se dan todas las uvas de Galicia, hay albariño, hay godello, torrontés, loureira, caíño, pero la Treisadura es la que mejor adaptada está al territorio. Es una variedad que además tiene una virtud desde mi punto de vista, que tiene una acidez moderada, es muy afrutada, muy rica aromáticamente, y luego cuando la metes en la boca te das cuenta que es como más sedosa, más suave que otras variedades gallegas que son un poquito más ácidas, ¿no? Un poquito más fuertes. Pues esta sería la cata origen, ¿vale? Que es la cata que explica un poco el origen del Ribeiro y que está muy guay porque tenemos un vino o viña costeira que es mezcla de todas las variedades, ¿vale? Es el blend varietal de todas las uvas del Ribeiro y de todas las zonas del Ribeiro, y después tenemos un vino del Pazo, ¿vale? De la finca del Pazo, que es Modus Vivendi, también es un blend, pero de solo tres variedades: Treisadura, albariño y loureira. Y después tenemos el Tamborá Godello, que el Godello es un vino que está ahora funcionando de maravilla. Este proceso, sobre todo en la finca de Sant Cibrao, que hemos visitado, y también tiene alguna uva de Godello de otras fincas, pero bueno, mayoritariamente Sant Cibrao. Entonces, son tres ejemplos: o sea, vino de finca de aquí, del Pazo de Toures, vino de finca de Sant Cibrao y un blend regional para conocer el Ribeiro, un poco pues para abrirte los ojos a lo que sería nuestra tierra. El albariño tiene un toque exótico y también floral, y la loureira tiene un toque como balsámico, que recuerda al laurel. Entonces es una trilogía de uvas muy interesante, que da un puntito de frescor súper chulo. Aparece ahí la fruta de hueso de nuevo, está, luego tienes el floral típico del albariño, que te aparecen pues, flores blancas, rosas y demás. Es un pelín más ácido que el anterior, porque tiene más albariño y más loureira, entonces esa es más alta hacia la loureira que la Treisadura. Fijaos la Godello, qué bonita es, ya es más dorada, ¿verdad? Luego el aroma más maduro, ¿verdad? Esa sensación de fruta madura, que eso, pues fruta hueso madura, manzana. Sí, más maduro. Tiene un punto también que puede recordar un poquito entre herbal, botánico, también tiene un recuerdo a hierbas de infusión. En boca ¿Ya lo conoces? es carnoso de cuchillo y tenedor. Del proyecto de vender esta botella a 11 euros, esta botella a 9 euros, o tienes algo con lo que arropes el proyecto, O se te caiga. o no te vas de los 6 pavos, de los 5 y pico del coste. Y eso da para lo que haya, algún momento que Claro, dices, claro. Llegamos a La Rioja y allí nos recibieron en Bodegas Muga. Roberto, el responsable de enoturismo de la bodega Muga, nos abrió las puertas de la bodega y nos enseñó a nosotros solos tanto la parte de elaboración de barricas, ya que es una de las pocas bodegas de Haro que elabora barricas ellos mismos, y ahí estaban los tíos pegándose con las duelas, calentándolas al fuego. Fue un proceso súper chulo de ver. Además de todo ello, nos hizo un maridaje brutal con toda la gama de vinos de Muga en la misma casa donde vivía la familia Muga. Fue una visita súper chula. Está entrando usted en Jurassic Park. Vamos a por el primero.
Aquí se utiliza como base la Viura. Viura es la variedad, la misma que el Macabeo. Acidez maravillosa, frescor inmediato. Un problema, quizás es un poco simplona en nariz. No tiene unos grandes aromas que se digan que sean muy impactantes. Entonces lo que se hace es utilizar otras dos variedades aquí, que son la Garnacha blanca y la Malvasía. Que es lo que le da a la nariz. Eso es, mucho más jugo aromático. Fermenta dentro de barrica de roble francés apenas tostada. ¿Para qué? Para retener todos esos aromas más de la fruta. Además es un tostado muy ligero y además es madera nueva. Entonces un poco con esto vamos a conseguir a baja temperatura que se mantenga esa frutalidad, pero darle un poquito más de complejidad y de volumen, tanto en nariz como en boca. Vamos a probarlo en boca. Muy buena acidez, muy fresco, muy fácil de beber. Cuando pegas el primer trago, ¿qué pasa? Salivas. Te deja grasa, te deja saliva. El mosto, antes de que coja ese color característico del vino tinto. Y lo que se hace es fermentar este líquido apenas incoloro comparado con un tinto a baja temperatura también, como si fuera un blanco. ¿Para qué? Para mantener otra vez esa fruta más delicada, efectivamente, esa delicadeza. Fijaros, el olor es maravilloso. Además de que es floral, porque sigue siendo floral, también tenemos como cierto toque a gominola, como un toque golosón. De fresa, así. Fresa, gominola, pues un poquito como de melocotón, fruta de hueso. Sí, durazno, que ustedes dicen albaricoque. Duras. Sí, durazno. Durazno. Sí. Pues nariz muy golosa, nariz muy fácil. Vamos a ver en boca. Frescor, refrescante, elegante. Están esas notas también de la fresa, de... Sí. Tiene un paso bastante marcado para ser un rosado. Entra muy ligero, es elegante, pero ojo, que es largo. Sí, Ya hemos pegado el trago y seguimos sigues. degustando toda esa fresa y ese durazno. Ese durazno. Sí. Aparte el color me encanta. Está súper bonito. Porque luego encuentras como esos de piel de cebolla que casi ni se ve que es rosado, o los que son súper intensos. Estábamos diciendo que nos gustan mucho todos los carteles como estilo pop art. Sí. Mirad, pues os cuento, este es el clásico, que si os fijáis también, las etiquetas y todo son las que se utilizaban antiguamente. Bueno, pues este es el clásico. Esa cuba tiene más de 300 años. Luego podemos ver también la cántara, que es la medida de vino antigua. Antiguamente el vino se medía por cántaras. El embudo de ir a los pellejos, ¿sabéis lo que era el pellejo? Me imagino que es la piel de cabra. Bueno, pues se llenaban con la cántara y aquel embudo que era el de ir a los pellejos. Tenemos que pensar que el vino, antiguamente no es el concepto moderno que tenemos hoy de vino. Hoy estamos pensando en una botella de vino, pues antiguamente lo que se usaba no eran botellas, el vino se transportaba en los pellejos, se llenaba con la cántara. Un concepto que el vino antiguamente era una necesidad, no era una cosa de deleite, era una necesidad. El vino era el alimento de la mesa, era una bebida sana, el agua no, el agua traía tifus, cólera, todas las enfermedades. Entonces la gente bebía más vino que agua. Decía que bebía vino tenía menos posibilidades de contraer enfermedades. Hay que pensar que en aquellas épocas las aguas pues venían contaminadas, no había euforia también para trabajar, quizás no fuera bueno para el hígado, pero en cambio el trabajador aguantaba el trabajo mejor. Incluso si vamos a pensar un poquito, los soldados cuando iban a la guerra eran más valientes con un poco de vino. O sea, realmente era una bebida distinta, ¿no? Luego podemos decir que el vino ya hace 150 años aproximadamente, cuando empieza la evolución del mundo del vino, pues empieza a ser una cosa que se hace ya exquisita, ¿no? Se envejece en barrica, se embotella, dándole al vino un concepto distinto de exquisitez más que de necesidad, ¿eh? Pues hay un cambio cultural en el que el vino se empieza a beber por una cosa ya exquisita más que por la necesidad. El vino donde mejor vive es en la madera evoluciona, tiene vida, ¿eh? El hormigón también evoluciona pero menos, y el acero oxidable es donde peor vive el vino. Es un vino joven, 2020, y huele mucho. Claro, muchísimo, huele mucho, ¿no? Es que de verdad me está cuadrando, porque ¿a qué huele a chuchería? Sí, literal. Sí, es que realmente no todo el mundo lo entiende bien, pero yo digo que huele a la tienda de chucherías. Totalmente. A la tienda de chuchería, ¿no? Cuando ibas al kiosco a que te compraran chuches, huele a chuche. Claro. Sí. Esta nariz era golosinas.
Es un corte de fermentación. Preparamos la fermentación con frío, un poco de frío, o sea, no es adicional, simplemente es un corte de fermentación. Una vez en La Rioja nos salimos un poco del barrio de la Estación, de Haro, y nos dirigimos hacia La Rioja Alavesa y nos movimos hacia Bodegas Izadi. Es una bodega distinta porque es bastante particular, está construida en gravedad, es decir, desde fuera parece que es una bodega muy chiquitita, pero cuando entras y empiezas a bajar una planta, 2 plantas, 3 plantas y hasta 5 plantas, te das cuenta del pedazo de bicho que es la bodega esa. Allí nos atendieron y hicimos una actividad bastante chula, que fue la de ir con bicis eléctricas hasta el viñedo. El viñedo de la bodega está muy cerquita, a unos 10-15 minutos, y el paseo es bastante agradable. Es cierto que nos salió un diazo y nos fuimos al viñedo ahí como si fuera un poco la versión chunga de Verano Azul, ¿vale? ¿Qué? Hola. Hello, Wine Talkers. Hello, Wine Talkers. Estamos aquí desde El barrio de la estación. barrio de la estación. Como podréis ver, tenemos aquí 7 bodegas pegadas una detrás de otra. Estamos grabando desde Bodegas Roda. Con la pequeña servilleta podrán ustedes utilizar también para ver el color de este vino en el fondo. Cruzando nuestros dedos por debajo de la copa podremos apreciar que se dejan ver. Fácil de beber, ligero, fresco. Vamos a catar el segundo vino, el Roda Reserva. Este de los dos que les he explicado es el de la fruta roja, la fresa, la cereza. Comparando colores, como están haciendo muy bien con el fondo de la servilleta, se puede apreciar como el segundo ya tiene más capa. La nariz de este vino, a mí personalmente aprecio el delicado toque de madera. Roda 1 2016. Esta añada fue elaborada con un 96% de tempranillo y 4 de graciano. Lo tienen ustedes escrito para que si quieren verlo lo puedan comprobar. ¿Cómo llegas aquí a ¿Cómo Bodegas llego Roda? aquí? Bueno, pues yo, mira, si me preguntáis de mí ya particularmente, yo tengo una historia pues muy ligada a este barrio, al barrio de la estación, ¿no? ¿Habéis estado en alguna bodega más? Sí. Hemos estado, ayer estuvimos en Muga. Bueno, es un barrio en el que se da una circunstancia muy interesante, y es que estamos, bueno, pues una cantidad de bodegas, bueno, digo estamos, no, me incluyo y no, iba a decir centenarias, nosotros no somos, los únicos no centenarios somos nosotros, ¿no? Del 87, somos ¿no? los jóvenes del barrio, ¿no? Hay una densidad de bodegas centenarias por kilómetro cuadrado que no hay en ningún sitio. Lo cual estamos aprovechando. Bueno, hay una asociación de bodegas barrio de estación y estamos dándole, pues intentando darle dinamismo. Bueno, ya lo que iba, que me he ido por las ramas. No, que yo nací yo antes trabajé, bueno, mi padre trabajó en una bodega de aquella, en bodegas bilbaínas. Sí. Mi padre trabajó 50 años en bodegas bilbaínas y mi abuelo 50 años en bodegas bilbaínas. Ah, pues. O sea, que viene la cosa ya de... Sí, de generación. Yo trabajé 6. Yo empecé a trabajar ahí también, siguiendo un poco la saga. Y viña que es vieja y pequeña. Para que busquen espacios cómodos donde esperar, si no, ya veis, en la viña solo pueden quedarse en la cepa de la planta. Vale, primero presentamos los vinos y después ya pasáis al aperitivo. Cari Crianza 2018 es el segundo vino. Es el mejor crianza, calidad-precio de la Ría Peñín. En esta añada. La 2016 también tuvo esta puntuación. Bueno, de La Rioja nos pegamos otra pechada de coche, por esto es un road trip, hasta Valencia, La Terreta. Obviamente, los que no lo sepáis, yo soy de allí y teníamos que acabar en casa, no podíamos permitirnos el lujo de no pasar por Valencia, ¿no? Tanto Miriam como yo somos amigos de Marta Marí, la creadora del podcast de Gastroterapia.
Ella es una tía emprendedora que siempre está dispuesta a ayudar y que nos ha ayudado mogollón en la creación de contenido para nuestras redes sociales. Allí nos conocimos, fuimos todos a comer una paella como Dios manda allí en la zona y después nos fuimos de bodegas. No visitamos todas las que hubiéramos querido porque no nos daba la vida. Entonces salió bastante mal día, llovía muchísimo y íbamos a visitar bodegas Casa Los Frailes en Fontanars dels Alforins, con quien Miguel, uno de los responsables de la bodega, tenemos muy buena relación, pero no pudimos ir. De todas maneras, adquirimos todos sus vinos, compramos todos sus vinos y la cata que no pudimos hacer allí en la bodega la hicimos nosotros por nuestra cuenta. Y es cierto que hay una calidad de vinos, sobre todo resaltando tanto la Monastrell como la Bobal, que son uvas autóctonas, espectacular por la zona. Nada, emplazaros a que espero que os haya gustado esta visita por todas las DEOs de España, por algunas de ellas, que estamos pendientes de hacerla con otras más. Muchas gracias a todas las bodegas que nos han echado una mano, que han contado con nosotros, nos han apoyado y que han confiado en nosotros para que esto saliese adelante. Estamos súper agradecidos por ello. Nos vemos en redes sociales, ya sabéis, podéis seguirnos tanto a Miriam @degústalo como a mí @lavidesbella y ya estaría. Tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah.